Carlos Pacheco, encargado de, electo y autor de este libro, Un like no es un voto. El secreto está en la estrategia de tierra. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Al contrario, Ricardo. Carlos, conociéndote y como un apasionado y como un experto de todas estas cosas que tienen que ver con el nuevo mundo de hoy, de la tecnología, la comunicación y los likes, me llama mucho la atención que escribas este libro. Un like no es un voto, cuando se supone que todos ahora estamos determinados por este aparatito, Claro. donde los likes significan una expresión de voluntad, ¿o no? Dinos. No. Creo que, bueno, yo pongo el ejemplo de repente como cuando te gusta una muchacha. A ver. Y entonces la ves y le dices, me gusta. Y al día siguiente a lo mejor le vuelves a decir otra vez, me gusta. Pero nunca le pides oportunidad de platicar con ella. No necesariamente. Y nunca intercambias conversaciones. Entonces nunca llegas a compenetrar con ella y se queda nada más en el puro me gusta. Nunca vas a llegar a lograr hacer nada. El chiste es interactuar, empezar a platicar para que puedan tener conexión y entonces sumarla y que, bueno, pueda hacer otra cosa después. El like se queda ahí, en el aire. Ahora, tú fuiste clave en el triunfo de Jaime Rodríguez el Bronco en Nuevo León, preparando toda una estrategia que tenía que ver precisamente con la tecnología. Y él presumía, me lo dijo en 2 o 3 entrevistas, que él era un candidato de Facebook. Entonces, la pregunta obligada contigo es, ¿qué tanto influye la tecnología o qué es lo que está determinando el triunfo de los candidatos ahora? ¿La propia personalidad del candidato, el uso de la tecnología o lo que tú llamas las estrategias de tierra? Hay muchas cosas en una campaña que tienen que ver para el triunfo o la derrota, ¿no? Cuando se triunfa, pues hay mucha gente que se atribuye el triunfo, o sea, como cuando gana el Tri, ganamos, sí. Le ganamos a Alemania, y cuando Todos. pierde, perdieron. Claro. ¿No? Y el de la culpa es el entrenador. Cuando pierdes, entonces a alguien hay que echarle la culpa, ¿no? Entonces, ese es el gran tema. Yo creo que en una campaña tiene que ver mucho el candidato, pero tiene que ver mucho la estrategia de aire, la estrategia de tierra, tiene que ver mucho pues, los medios, la organización, la tecnología, el equipo que formes, que la gente te quiera. Hay varias cosas que son importantes. Nadie gana solo, ni el candidato. El candidato es importante, a lo mejor es el actor principal, pero necesita de todo este equipo. Es una gran empresa, una campaña. Entonces necesitas que realmente cada cosa funcione como debe funcionar. Entonces es un trabajo de equipo. Leí con detenimiento tus estrategias. Hablas de pronto de regiones, de zonas y hasta de secciones muy delimitadas, en donde tiene que haber una acción muy bien concertada por lo que tú llamas esos generales de división de cada una de esas áreas, para que veas que te leí. Y luego, además, la participación directa con la gente, tomar sus datos, interactuar con ellos, mandarse mensajes, todo eso para garantizar el voto. Sí, bueno, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo bien claro, ¿no? Me invitan a ver qué estaba pasando en una campaña en un estado, hace años, donde las encuestas hacían ganador a un candidato. El contrario me habla y me dice, oye, a ver, ¿cómo le podemos hacer? Y entonces empezamos a ver, le dije, bueno, hay que ver. Para revertir la tendencia. Sí, es que las encuestas, finalmente ese candidato perdió. El que iba ganando por mucho en las encuestas perdió. ¿Y entonces, tu candidato ganó? Claro. Entonces, ¿por ¿cómo qué? lo hiciste? Bueno, ¿por qué? Tomen nota los partidos, pásanos la receta. El tema es ¿por qué? Bueno, porque simplemente las encuestas es la intención de votar. Es la intención. Es como cuando veo un pájaro en el aire, ¿no? El chiste es tener el pájaro en la mano. Y entonces cuando empezamos a ver qué tenía ese candidato, pues tenía muy buena impresión de la gente, tenía muy buena opinión de la gente, pero eso es diferente a que la gente vaya y deposite su voto. Nosotros nos encargamos en Estrategia de Tierra de realmente identificar a todos aquellos que pueden estar con nosotros y darle el seguimiento para que nadie se quede sin votar. Te pongo otro ejemplo, por ejemplo en Tabasco, en una de las secciones. Pues el 60% de la gente no estaba con nosotros, teníamos el 40%. Hubiéramos perdido 3-2, ganamos 2-1. Nada más que nuestra gente fue el 90% a votar.
y la gente que no El estaba 40%. Del 40%, Del 40% fueron 90. Fue el 90% a votar. Y de los que no estaban con nosotros, nada más fue el 28% a votar. Entonces, finalmente ganamos 2-1. ¿Qué haces para convencer a la gente de que esa voluntad o esa simpatía o esa empatía con un candidato se exprese el día de la elección, que también sabemos que es Por eso está obviamente clave, se exprese en esa intención de salir de su casa, hacer la cola e ir a votar? Fíjate que aquí es una cuestión de seguimiento. O sea, lo primero que tenemos que hacer es empezar a involucrar muchas de las gentes. Hay una cosa hay varias cosas que menciono en el libro que son importantes, que les llamo reglas de oro, ¿no? Una regla de oro es, al candidato lo deben querer primero en su casa. Si no lo quieren en su casa y sus vecinos, pues a lo mejor hay que... Para que veas que te pensar leí, dos veces. dices que lo primero que le pides a un candidato que te pide que lo asesores es que junte 100 personas. A ver si por lo menos hay 100 que lo quieran. Sí. Y que estén dispuestos a hacer algo por él. Ayudarlo. Ayudarlo, sea donando efectivo, recursos, lo que sea, o participando en su campaña. Exactamente. Y a veces me llego con candidatos que nada más me juntan 10 o sea, no llevan a nadie. Entonces, es bien difícil. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es ir penetrando en la sociedad, como si fuera un virus. Como un virus, cuando penetra un cuerpo, empieza a atacar todas las células. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ver cómo llegamos a todos los lugares de la sociedad. Las redes sociales nada más llegan a una parte de la sociedad, aunque pensamos que los traemos en todo el mundo en el teléfono. Entonces, por eso hablo que un like no es un voto. O sea, ¿cómo llegamos a todos lados de la sociedad para decirles por qué nuestro candidato realmente es la mejor opción? ¿Por qué nuestro candidato realmente es el que puede mejorar las condiciones de vida de ellos? Es lo que les interesa. Entonces, cuando los vamos integrando, necesitamos hacerlo con pasión. La gente que está en nuestro equipo necesita tener mucha pasión y que sea de verdad. En las campañas se simula mucho y ese es un problema que hay que A ver atacar. cómo está lo de la simulación. Sí, por ejemplo, cuando me invitan, por ejemplo, una última campaña que estuvimos ahora en algún estado, me pasan los datos de la promoción, la gente que supuestamente ya estaba con ellos. Cuando yo empiezo a ver eso y empezamos a auditarlo telefónica y territorialmente, nos damos cuenta que el 70% de la gente que ellos tenían ahí eran falsas, que no es cierto. Es más, el 60% de la gente que nos pasaron no conocían ni siquiera al candidato. Y del otro 40%, el 60% me decía que no iba a votar por nuestro candidato. Así estaban las cosas. O sea, ¿era qué? Una suerte de... Lo que pasa es que la gente se integra. ¿Fraude o de error o de No. fallas en la percepción o qué? Hay varias cosas que generan la simulación. La primera es... Una simulación, pues. Sí, la primera es que a la gente que empieza a trabajar con nosotros y cuando no se le da la capacitación, no se le mete la pasión y no los integramos realmente al proyecto y nada más les pedimos que nos traigan gente o que platiquen con gente, pues a lo mejor nos dan datos falsos, que no es cierto. Sacan los datos de cualquier listas del pasado, de otras campañas y nos dan datos falsos porque de esa manera reciben su apoyo, si se puede decir así. Entonces, cuando tú generas esos datos falsos y los metes al sistema y los validas, cuando los empiezas a validar y te das cuenta que son falsos, que esa persona ni siquiera conocían al candidato. Y muchos ni siquiera iban a votar por él, la mayoría. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues estamos metiendo información errónea, información que no nos sirve, que después te va a causar mucho problema para darle seguimiento el día de la movilización. El tema es que todo el mundo vaya a votar. Pues si la gente ni siquiera conoce al candidato, no hemos platicado con ellos, pues no van a votar por nosotros. Después de haber leído Un like no es un voto, puedo decirles que es un libro indispensable para entender los procesos democráticos de hoy día. Sin embargo, tú en lo personal, ¿qué esperas que encuentren tus lectores? ¿Una receta infalible para ganar campañas políticas? ¿O? La verdad yo me preguntaron, ¿por qué escribes un libro? ¿No? Muchas veces en las campañas se dice, ¿qué se debe hacer? Pero nadie te dice cómo. Como que lo guardan como su propio secreto, ¿no? Pues uno ya está medio viejón, entonces dices tú, ¿para qué me lo llevo a la tumba? O sea, uno está para realmente transmitir las experiencias que tenemos. Y lo escribí porque creo que hay mucha gente de los jóvenes que quisieran entrarle a este tema, porque el seleccionar candidatos y el llevarlos al triunfo tiene una responsabilidad muy fuerte para el futuro del país. Yo creo que hay muchos jóvenes que pueden tener una guía con esto. Nadie tiene la verdad absoluta, no creo decir que esta es la mejor metodología. Es una metodología que nos ha permitido ganar en el 95% de los casos. Es una metodología que da muy buen resultado. Es una guía,
pero hay cosas que se pueden mejorar. Yo creo que todo el mundo puede mejorar lo que yo tengo ahí. Eso es lo que yo he querido hacer y que me ha dado resultado. Les puede servir como una guía, básicamente. Pueden agregar muchas cosas y bueno, yo creo que es un buen punto de arranque, básicamente. Es tratar de darle a la gente mucha de nuestra experiencia en estos 20 años. Carlos Pacheco García, autor de Un like no es un voto, cómo ganar una campaña política. El secreto está en la estrategia de tierra. Gracias por estar con nosotros. Entiendo que presentas este libro también en España, en una importante convención de quienes se ocupan de estos asuntos, de la política y las campañas, ¿no? Sí, las fíjate estrategias. que nos dieron la oportunidad. Digo, la verdad es que es la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Este es un evento que se hace una vez al año, por primera vez en Europa. Siempre se ha hecho en Latinoamérica, en Argentina, en Brasil, en México también se ha hecho. Entonces, nos dieron la oportunidad y claro, creo que es un muy buen foro. La idea es que ojalá le sirva a la gente, que sea una buena guía. Pues ojalá serás un gran representante de la democracia mexicana, particularmente en lo que se refiere a las estrategias de campañas políticas. Gracias, Carlos, un gusto Ricardo. platicar contigo. No, Gracias. es un placer. Gracias, Carlos. Es un placer. Y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía y lo que más aprecio siempre, su confianza en este espacio. Los espero la próxima semana. Hasta entonces, hasta siempre.